Ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión es definida como la acción de someterse sin cuestionarlo, a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen, lo cual puede resultar difícil de aplicar en nuestra vida cotidiana, volviéndolo un tema interesante. Puede resultar difícil de acatar en las situaciones que se presentan, considerando los ambientes en que nos envolvemos, sociedad, hogar, trabajo o iglesia. Por ejemplo, cuando nos dan una instrucción para aplicar al pie de la letra, implica sumisión, pero en automático surge el deseo de no hacerla o realizarla de forma diferente. ¿Qué nos orilla a no realizar algo que se nos encomienda? Como ser humano nos encontramos constantemente en la disyuntiva de elegir y en muchas ocasiones al no tener una fuerte conexión con Dios mediante la oración, contemplación y meditación de la vida, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. El creer tener la razón, el deseo de ser importante o sobresalir sobre aquel que nos da una orden sin considerar la sabiduría de quien la está otorgando. En ocasiones, cuando nos piden algo por el tono en que nos lo piden, lo consideramos autoritario y nos negamos a hacerlo. O simplemente no nos agrada la orden, pues no va con nuestros principios o valores. No nos dan ganas de obedecer, pues puede hacer sentir débil e indefenso ante el otro, al no verlo como tu igual, sino como alguien superior a ti. Inclusive puede depender de quien lo pida, el jefe, mamá o papá, un compañero que necesita apoyo. Entonces me pregunto, ¿y si es Dios quien nos pide sumisión, qué hacemos? En el acto de la sumisión hay que considerar los matices del contexto y la forma de actuar de acuerdo a nuestra personalidad y valores, pues determinan cuánto te resistes a ella. En nuestra sociedad, sumiso se considera que es alguien humilde, obediente, dócil, fiel y manejable, términos que pueden llevar a una percepción negativa. Se nos considera que cuando no somos sumisos actuamos como rebeldes, desobedientes, reacios, sublevados, tercos. Ante nuestra creencia, humilde se refiere a saber quién eres y quiénes son los demás. Eres hijo de Dios al igual que todo ser humano, ni más ni menos. Ser humilde es ser sencillo, sinónimo de simplicidad, sin complicaciones, sin malicia, lo opuesto a complejo. El ser sabio, porque no hay sabiduría sin humildad y no hay sabio que no sea humilde. Y es en esa sabiduría que reconocemos nuestro valor intrínseco y el de los demás, pues no hay espiritualidad sin humildad. Sumisión es lo divino, es la humildad de reconocer la sabiduría de otro. Pertenece a una de las tantas cualidades que la Biblia nos enseña para que las desarrollemos y la practiquemos. Es un fruto del Espíritu y los dones, los cuales usándolos podemos tener una vida basada en las enseñanzas del amor de Dios. Todos los seres humanos, por nuestra naturaleza, poseemos la polaridad, el bien y el mal. Desde la creación con Adán y Eva, nuestro Padre Dios dio la libertad de elegir nuestras experiencias en la vida, que corresponden al libre albedrío, voluntad, potestad. Lo que está muy claro es que Dios está dando al hombre elección. Dios nos mostró en esa primera intención los resultados de nuestras decisiones, llamémoslos las consecuencias, y fuimos libres de escoger, teniendo como la consecuencia de nuestros actos la expulsión del paraíso. No supimos ser sumisos en esa primera intención, reconocer la sabiduría que nos estaba otorgando Dios. En nuestra vida cristiana, Dios nos prueba y nos muestra la oportunidad de practicar la sumisión en ese cumplimiento de su palabra. ¿Hemos experimentado en nuestro diario vivir el tener la cualidad de sumisión? La humildad de reconocer su sabiduría, o igualmente hemos sido rebeldes, desobedientes, reacios, necios, y nuestra consecuencia es el dolor, angustia, temor, inseguridad y miedo. No hay gato escondido. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos vivir. Si es en sumisión, obtendremos el aprendizaje a ser humildes. La valiosa enseñanza que Jesucristo nos ha dejado es reconocer la sabiduría de Dios. En la Biblia encontramos citas que son ejemplos de la sumisión de Jesucristo.
En Mateo se narra que Jesús sabía lo que iba a pasar en la crucifixión y como humano estaba triste y así estaría hasta su muerte. Nos enseña que en las pruebas fuertes o difíciles debemos velar y orar. Así que Jesús adoctrinó a los discípulos, pero ellos no reconocieron en ese momento la sabiduría de sus palabras y los encontró dormidos. Cuando Jesucristo oró, mostró la sumisión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la muestra más grande y sublime de sumisión, pues sabía lo que implicaba la crucifixión. Él decide someterse a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría, aceptando la prueba de crucifixión, confiando de antemano que es capaz de soportar a lo que va a ser sometido. Como hemos escuchado en la frase, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Esa es la prueba, esa es la sabiduría que va a darte, es lo que te fortalece. Jesucristo nos enseñó la cualidad de la sumisión que debemos aplicar en nuestra vida como hijos de Dios, siendo en momentos de prueba humilde. En Juan nos muestra cómo Jesucristo ya estaba sometido a la voluntad de Dios, tanto en lo físico como espiritual. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Cuando más adelante es juzgado por el pueblo, él dice que es justo. Él menciona que confía en la sabiduría de Dios al decir, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Con esto nos demuestra que es un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. En la cita de Juan, nos presenta la conclusión del tema, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras nos dan confianza, pues sabemos en quién creemos. Cuidemos y trabajemos en nuestra relación de sumisión con Dios. ¿Qué tan sumiso soy a la sabiduría de Dios? ¿Qué actitudes debo cuidar para saber que confío en Dios? ¿Actúo en reconocimiento de quién soy realmente? Nosotros podemos elegir el nivel de comunicación y confianza con nuestro Padre Celestial, pues la espiritualidad, como nos enseñó Jesucristo, se logra con humildad, abiertos a escuchar la sabiduría de Dios, reconociendo nuestro poder de decisión, decidiendo qué queremos en nuestra vida, dolor y sufrimiento o amor infinito. Está en nosotros identificar nuestra actuación.